¿Está, Mira. está la gata ahí moviéndose? Sí, mira. Chan, 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 chan. Ah, mirá, por fin la vi. ¿Pusiste las dos imágenes ahí para que nos veamos nosotros? Sí, 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 nos vemos los dos. Ahí. Va, yo te veo, ¿vos no me ves? Sí, 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 te veo. Ah, Ahora sí. bueno, Es que buenas. antes tenía el escrito adelante. Vamos a empezar con otro nuevo capítulo del podcast, como de esta nueva parte, diría yo, ¿no? Em, la vez pasada estuvimos como un poco hablando del mapa del sufrimiento. Y creo que esta vez es como un seguir trabajando qué sucede, ¿no? Con ese mapa, digamos. Una vez que identificamos en dónde nos enredamos, eh, un poco trabajar sobre el tema de qué nos sucede con nuestras creencias, ¿no? Tal cual, tal cual. Y el tema de las creencias, digamos, con Que eso respecto también, a... perdón, Ger, que eso también genera, cuando uno está adherido a una creencia, genera sufrimiento, ¿no? Perdón, te Claro, interrumpí. sí, que creencia, o sea, siempre que entendemos creencias no tenemos que reflexionar mucho para darnos cuenta que se trata de mente, de pensamientos. Las creencias existen en el reino del pensamiento, son un conjunto, o sea, sí, un complejo conjunto de pensamientos que describen a una realidad. Entonces se arma un mapa mental. La creencia es un mapa. Entonces, me pueden decir algo, por ejemplo, como el ejemplo este de existe Papá Noel, se me arma un mapa representacional en donde ya no miro la experiencia directa, sino que miro la representación. Miro la imagen mental que me hice, más la palabra, y como me dijeron que existe Papá Noel, cuando veo algún indicio que puede llegar a asociarse a eso, la mente va a reafirmar su creencia. Es decir, vi una estrella fugaz, es Papá Noel. Pero bueno, y la otra cosa es que esa creencia tiene esta doble función. Desde la mirada budista lo que hace es desconectarme de la experiencia directa, porque ya no estoy mirando la experiencia, sino la representación. Eh, y con respecto al mundo y a mí, me genera como fachada, una fachada falsa de algo estéril, fijo, mientras que la experiencia fenoménica es continuamente cambiando como si se actualizara, ¿no? Al chico que le dijeron, y hay muchos casos, ¿no? De esto, pueden recordar en su infancia, que le dijeron que existe Papá Noel, como nos dijeron a todos, muchas veces otro nenito, capaz un poquito más grande, nos dice, no, Papá Noel no existe, son los papás. Alerta spoiler. Y- Voy a poner acá. Alerta spoiler. Y, y mucha gente se enoja. No, ¿cómo decís eso? Si Papá Noel sí existe. Entonces la gente se enoja, ataca y defiende algo de lo cual no tiene ninguna experiencia, ninguna evidencia, pero sigue sosteniendo porque está fijo en eso, ¿no? Así son las creencias, defendiendo políticos, defendiendo gente de la farándula y políticos que no tenemos ni la más remota idea, solo conocemos la información que alguien pagó para que nos llegue esa información. Entonces, en base a esa información que alguien pagó para que nos llegue, nosotros estamos tironeando de un bando con una bandera con la otra, defendiendo a un Papá Noel que nunca vimos. Sí, digamos, a mí se me vienen un montonazo de ejemplos. Digamos, está buenísimo para mí como verlo en el ejemplo de Papá Noel porque es algo como súper cercano, pero después me parece buenísimo también poder integrar esto que dijiste, ¿no? O sea, esto lo hacemos, no es que, bueno, lo hicimos en su momento cuando éramos chicos porque éramos chicos y no sé, y nos creímos lo de Papá Noel, sino también hoy en día lo hacemos constantemente, o sea, con un montón de situaciones. Esto en política, que yo ya te conté un montón de anécdotas alrededor de eso, pero bueno, voy a introducir algunas anécdotas que tienen que ver con la vida cotidiana. A mí me pasó hace mucho tiempo ya
que me habían mandado un mail, un familiar mío, me había mandado un mail alrededor de que había que hacer, mira, creo que era hacer una marcha, ir a marchar para pedir que ciertas personas trabajen. Yo digo, ¿qué es eso? Ir a marchar para que ciertas personas trabajen. Era como rarísimo. Bueno, nada, y yo le expresé, che, esto me parece que no tiene como, va, yo no le veo como mucho sentido, digamos, de qué otra manera lo podemos, se podría mirar o de qué otra manera eso que te preocupa se podría resolver. Ese comentario mío derivó en no te quiero hablar más, no te quiero ver más. Y fue como, qué raro esto. Y yo me preguntaba en ese momento, qué raro esto que está sucediendo. ¿No? Es como, y esto, ¿no? Después yo tuve como una charla, estoy contando algo súper íntimo, pero bueno, no importa, me parece que está bueno como para entender a mí no me... Em, digamos, esto que está, es como mi viejo diciéndome, che, esto, no sé, ¿por qué siempre tenés que hablar de política? Me dice. Y yo le digo, digamos, no es que siempre tengo que hablar de política. Está bien, en ese momento estaba estudiando ciencia política, pero no es que voy a hablar de mis ideas políticas, pero si viene algo y tengo en ese momento la necesidad de contestar algo porque quiero expresar que no estoy de acuerdo con eso que está sucediendo, ¿por qué no lo puedo expresar? Digamos, porque no es que te estoy agrediendo, ¿no? O sea, no es que, salto a decir, sos tal cosa. No, es tipo, che, ¿no se puede mirar de otra manera? No, no se... Bueno, digamos, ¿por qué en un contexto no se podría hablar de estas cosas con más naturalidad, sin entrar en lucha con eso, con la opinión del otro? O sea, no importa lo que piense, no importa, a mí no me molesta si alguien me dice, no, mirá, yo lo miro desde este lugar, no que me ataquen, que ya me ha sucedido, digamos, Claro. en muchos contextos, ¿no? Incluso Sí, de sí, 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 amigos, no que me porque, ataquen diciéndome o polarizándome en un sector. Es tipo, yo pienso esta situación particular, la veo desde este lugar. Puedo, claramente puedo estar equivocada, digamos, ¿no? O sea, no me interesa, no es que si estoy equivocada me va a sentir mal. O sea, es como claro, es la que, apertura, ¿no? La apertura de poder hablar, porque eso también enriquece. O sea, si uno está sin dispuesto a duda. Ujú. escuchar, enriquece la propia visión también. Sí, acá tiraste una muy buena que no la había contemplado, pero es verdad, en la experiencia encontramos mucho esta, por lo menos en nuestra experiencia en Argentina, Sí. hay un contexto particularmente polarizado que se hacía muy evidente en un montón de casos, de cosas, pero por ejemplo en las últimas elecciones, que yo no voté, las personas me decían, las personas no, perdón, las personas que me llamaban por teléfono y me decían que vote a Massa. Dice, no, tenés que Mm, votar a Massa porque no sé qué, en forma con coerción, ¿no? O sea, como, mirá ujú. que si no te va a ir mal, mirá que si no todo mal, mirá que si no te van a venir a buscar y no sé cuánto. Amenaza, 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 terror, terror, terror. Y yo digo, mirá, yo no voto. Ah, estás con mi ley. No, pero si no, no voto. No, no, entonces sos un facho. Estás como Milei, que es un facho, ¿no? Esa asociación absolutamente absurda de palabras. No, pero yo te dije que no voy a votar. Entonces ya estoy del otro lado. Ya me puse, porque, o sea, digo, me abstengo. Ah, ya estás del otro lado. Sí, sí, eso. Increíble, increíble. Bueno, ahí se notó mucha esa polaridad, pero toda esa gente, aparte de todas las personas estas, fantaseaban un montón de cosas que jamás sucedieron. Y no hubo como un rever eso, pero de nuevo, todo montado en una cosa basada en puro relato, en puro mapa. Nunca hubo una experiencia de ellos que ni siquiera hubo un pensamiento propio. Era todo discurso copy-paste. O sea, yo ya sabía todo lo que iban a decir. Podría haberles hecho la mímica arriba, vas a decir esto, 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 listo, pero Sí. obvio. Pero es que ni lo pensaron.
Y aparte, esto de nuevo, el sentido de apropiación, que se piensan que la idea es propia. Y no hubo en realidad no hubo como inteligencia ahí. Mm. Inteligencia como para poder leer para poder incluso decirlo con mis propias palabras en vez de repetirlo como un eslogan. Es una creencia absolutamente apropiada, ¿no? El fruto final de la ingeniería social. Y aquí hay algo, mira, que me parece que es muy delicado, que tiene que ver, no, yo supongo que debe ser cómo funciona un poco la mente identificada con el contenido de los pensamientos. Si nosotros ahora en nuestra charla hablamos abstractamente de qué manera, cuando me apropio de un discurso, dejo de ver la realidad y veo el discurso y se apropia como identidad, y esa identidad la empiezo a defender atacando, sin haber corroborado jamás, pero ya me la apropié, entonces me va a hacer que los sesgos de confirmación, que cualquier índice raro, como bueno, hay una estrella fugaz, todos los índices van a distorsionarse. ¿Qué se distorsiona? Se distorsiona una relación causal. Mm. Porque, ¿por qué se distorsiona? Porque en el discurso que me dijeron, bueno, ¿ves que hay alguien tosiendo allá? Bueno, ese te va a matar con un tosido, COVID. Ese es un asesino, denuncialo. Ah, sí, está tosiendo, es verdad, lo que me dijeron es verdad. Claro, están haciendo una falsa relación de causa y efecto. Entonces yo veo el mundo que ya me lo interpretaron. Yo ya no hago relaciones. A mí ya me conectaron todo en relaciones de causa y efecto, que es como se construye una creencia también. Pero falsas, causa y efecto, falsa relación. Entonces veo un índice o veo algo parecido, lo distorsiono y lo convierto lo adopto para mi creencia, para reafirmarme. Y luego, si me encuentro unas toneladas de evidencia que demuestran lo contrario, lo elimino. No existe. Lo niego. Si nosotros hablamos así, ¿sabes lo que va a pasar? ¿Qué? Además de criticarnos. No, no, bueno, pero esto no, porque puede ser esto, porque esto lo vi también, algo muy loco. Puede haber una apropiación, un sentido de apropiación, de nuevo, cuando yo estoy nombrando esto, estamos nombrando esto que pasa. Y el apropiarse puede ser que una persona vea esto y dice, sí, sí, a ellos les pasa esto. ¿Entendés? Claro, sí, sí, sí. Al que votó a Milei le pasa eso. ¿Entendés? Como al que es del otro bando le pasa eso. Es como nunca hay una cosa de dejar de ver el propio mapa y me lo apropio y lo sumo a mi discurso. Es muy delicado esto porque hay cosas, de nuevo, es como esa desconexión con la experiencia sensible. El Zen, por eso es que te devuelve a la experiencia sensible, te devuelve a mirar más allá del relato, te devuelve a ver mirar la luna y no el dedo que apunta a la luna. Encontralo vos sin palabras. Encontrate con vos de nuevo y con el mundo, pero sin relato. Lo que hay ahora. Y, y es un trabajo que solamente es como el autodidacta, ¿no? Como no es que lo puedo aprender porque alguien me lo dijo o porque estuve en una clase con un maestro zen y me lo dijo. No, es un gesto que uno tiene que hacer. Porque si no, de Totalmente. nuevo, se vuelve todo un casetito, Y, ¿no? y, Sí. perdón, y no solo se me venía, ¿sabes qué, Ger? Esto que decís, como no solo me lo apropio, sino que lo encierro en un concepto, ¿no? Como lo encierro, sos de izquierda, sos de derecha, se me venía, sos antivacuna, no, como lo encierro en un concepto y quedó como todo ahí adentro. O sea, todo esto que son como ideas sueltas quedaron como metidas en un concepto que le llamo después teoría antivacuna, teoría, Claro. ¿no? Y no, y como que nunca, y ese encerrar en el concepto es como después nos sucede, digamos, cuando hablamos, que no sabemos bien de lo que estamos hablando. Bueno, ese concepto oficia, de hecho, es como también funciona la distorsión de la información. Oficia de una generalización. Entonces, por ejemplo, antivacuna. Es una generalización.
Entonces me han dicho, ¿no? Antivacuna por Sí, las a mí también. vacunas del COVID que no me di. Yo le digo, pero, o sea, a mí me dieron, no sé, como 15 vacunas en mi vida de chico. O sea, solo no me dieron esta, la nueva, la que Claro, sacaron. Pero sos antivacuna. Pero me dieron 15 y una no. claro. Pero sos antivacuna. O sea, la generalización era, funciona a modo eslogan. Funciona a modo en donde, de nuevo, si hablamos de aprendizaje, no hay una observación, no hay una contrastación de la información, no hay una argumentación. Todo cae en eslogans, en frases hechas. La argumentación yo no la hago. Me la hicieron, me la dijeron y yo se la estoy repitiendo la argumentación, ¿se entiende? Los argumentos que yo estoy repitiendo ni siquiera están en mis términos, porque no lo observé yo, porque ni lo observé por mí mismo, ni lo razoné por mí mismo, ni usé mi inteligencia. Solo estoy repitiendo como un lorito. Totalmente. No hay algo que aparece en mi experiencia directa, estoy enajenado de ella, estoy solamente refiriendo al mapa mental y ese mapa es una imposición cultural o imposición de la ingeniería social, ¿no? De todo un cúmulo de información que me dice cómo es vivir, cómo hay que vivir la vida, cómo hay que pensar. Incluso si, bueno, vos tenés el ejemplo, ¿no? De la cultura japonesa. En Japón hay modos tácitos, ¿no? Que hay un modo tácito de no, el hombre tiene que trabajar. No, pero tiene que haber cierto. Pero sabemos que no necesariamente es el único modo. Y lo sabes más por la contrastación cultural, ¿no? Ah, pero en Argentina es así, Mm. ¿no? En Argentina vos puedes estar, no sé, haciendo algo que es como una falta de respeto para los japoneses, pero no lo es culturalmente acá. Esta, esta contrastación cultural te da una referencia, por lo menos para decir, ah, entonces no es que es una verdad per se, porque en los aprendizajes donde se nos da donde venimos en un mundo ya dado, con cosas ya dadas, eso ya dado está suelto de una dirección en donde apunta. O Mm. sea, es porque sí, ¿se Sí, entiende? Ah, pero sí, ¿y sí, por qué sí. hago esto? Es porque sí. Eso es la falta de inteligencia, esa es la obediencia, esa es el dogma, ¿no? Estoy hablando en términos de la mente y de las creencias, ¿no? Y de los mapas mentales, de cómo nos quedamos atrapados en ellos. Es cuántas creencias no revisamos, ¿no? ¿Cuántas creencias Cuántas no revisamos? creencias no revisamos en el día a día constantemente? O sea, porque bueno, el ejemplo de la política es uno, pero sucede en relaciones, por ejemplo, en vínculos, ¿no? Yo creí que vos eras así. Claro, Esto también me ha pasado. suposiciones. Yo creí que vos eras así. ¿En base a qué? Digamos, ¿no? O, Claro, eh, digamos, el vínculo nace constantemente a medida que vos vas intercambiando con la otra persona. O yo creo que tal persona va a hacer tal cosa, o que piensa tal cosa. Bueno, no sé, revisalo. O sea, ¿no? Como en la experiencia, revisalo. Fíjate qué sucede ahí. Porque esto también condiciona la propia experiencia, como la creencia condiciona la propia experiencia, ¿no? Si yo ya creo que es así, a veces ni me tomo el trabajo, en general, ni me tomo el trabajo de verificar que eso es así. Estaba pensando en lo del COVID. Yo no me di la vacuna del COVID. eh, y nunca me diagnosticaron COVID. O sea, ¿entendés? Digo, y estoy acá, estoy sana, digamos, estoy bien. bueno, ahí ¿No? O sea, está bueno porque abriste la ventana para observar esto, ¿no? En que en el budismo se observa mucho esto, la palabra no es la cosa, ¿no? En el Sutra Sandinimorchana, en el Sandinimorchana Sutra se observa mucho y más en detalle. Esto de la palabra no es la cosa o el relato no es la experiencia,
eh, permite que, y es lo que empieza a pasar, ¿no? Cuando una creencia se construye y en forma falaz, la relación causa-efecto no es correcta, ¿no? Entonces, estornudaste, sos un asesino, tengo que llamar a la policía, ¿no? Una relación que no es, y que mucha gente he visto, de hecho, gente, me acuerdo, una profesora mía de PNL, medio maestra espiritual también, o medio chamánica, y no sé, con un vuelo así, con terror de la gente, porque estuviese cerca, con barbijo y todo, o sea, sin ninguna evidencia de nada, solamente por lo que escuchó en la radio y en la tele, en los medios, ¿no? Pero que la palabra, y esto me parece que es clave, esto es como salir de la, o sea, mantener nuestra inocencia, pero no nuestra incredulidad, ¿no? Como no ser un ingenuo. La palabra puede decir cualquier cosa. Con la palabra vos podés nombrar como sea, invertir el significado. Vos podés decirle yoga ahora a lo que es lo opuesto del yoga. Mm, Lo opuesto del yoga es esa gimnasia que se hace de culto al cuerpo. mm, Culto al cuerpo y al bienestar. Bienestar y fitness no es lo opuesto, exactamente. Entonces, invertir. mm. Yo puedo decir, no sé, un auto. Mira, acá tengo un auto. Y te lo juego al revés. Entonces, en esto, que la palabra puede decir cualquier cosa, puedo, con ese juego de palabras es como generar, de hecho él dice, artificios de un mago, decía Bayubandu, ¿no? El artificio de un mago, en donde con un número de palabras, con un cúmulo de palabras te armo una realidad. Y si vos, en lugar de ver a tu experiencia directa, mirás a la mente y a lo que te atraen las imágenes y las palabras, se te arma esa realidad en la que quedas atrapado. Bien, así es como que se arma el laberinto este. Entonces yo te digo, tenés positivo de COVID. Mirá, acá dice en este papel, positivo de COVID. O tenés positivo de Thinking, ¿entendés? Como, ay, no tengo eso hoy, y encima suena re feo. Mirá cómo te la juego, es eh, de nuevo, porque aparte, claro, es verdad, sí, te tapaste la boca, ese es un síntoma, ¿ves? Claro, el hacerse así es un síntoma, y claro, ya estás con todo. ¿Ves lo mágico que es la palabra? Lo mágico que se puede usar para engañar de cualquier modo. Engañar en el que te digo, ¿ves? Eso que está ahí significa esto y esto y esto. Si ves, esto es lo que hace que la gente, cuando deja de ver en su experiencia directa, mira por la ventana y dice, mira cómo está el país, ¿eh? Mira, esto es, hoy está el día gris, es culpa de Macri esto. Entonces se puede armar todo ese juego falaz en donde mirás por la ventana y ves el país, cosa que no es así, o donde empezás, se te empieza a configurar un mundo en la cabeza, que es tu mundo interno, tu mapa mental más bien, tu mundo mental interno, en donde, por ejemplo, vos ves a alguien pidiendo comida en la calle y podés decir, estamos en la lona. Pero lo cierto es que capaz desde hace 120 años que hay gente pidiendo en la calle, capaz hoy mucho menos que en otros momentos, en otras épocas, pero que mi discurso necesita de eso, de ver eso y apropiarse para reafirmarse, bueno, es eso, es que ya me apropié de eso. No vuelvo a ver la experiencia directa. Y acá está la clave. ¿Estoy atrapado en el claustro, en el laberinto de mis representaciones mentales? ¿O estoy en la experiencia sensible? Sensible, ¿eh? De sentidos. Se me vino, Ger, perdón, se me vino, ¿sabes qué? Como cada vez que hablamos de esto se me vienen un montón de ejemplos distintos, A ver. em, pero se me vino un ejemplo, mira, una vez, eh, a mí me interesa mucho, digamos, como todo lo que tiene que ver con lo educativo. Y una vez
yo estaba anotada como en una lista donde me aparecían, digamos, cada vez que iban a sacar como un proyecto nuevo, me aparecían como eventos que se hacen muchas veces como para empezar a promocionar de alguna manera el nuevo proyecto que van a sacar. Y había uno que tuvo como eh, mucha injerencia, digamos, en lo que tiene que ver con la opinión pública y todo eso, que era que en las escuelas secundarias se iba a hacer en los últimos años una tipo pasantía, ¿no? Una pasantía como para que vos veas el trabajo y no sé qué. No me acuerdo cómo se llamaba. Escuela secundaria, nueva escuela secundaria, viste que le ponen esos nombres. Sí, Bueno, y yo dije, y había como, vos podías ir a algunas escuelas eh, donde podías ver cómo presentaban el proyecto. Bueno, yo me acuerdo que quería ver cómo era, entonces fui a ver el lugar y fui a charlar con las coordinadoras del proyecto. Y yo le digo, bien, entiendo, digamos, entiendo lo que quieren hacer. ¿Para qué es? Como, ¿cuál es el objetivo? No, porque, viste, me dicen, los chicos cuando salen del secundario les cuesta mucho prepararse para la universidad, sobre todo cuando van a la Universidad de Buenos Aires. Ajá, ¿en qué sentido les cuesta mucho? No, les cuesta mucho porque no tienen, viste, en el secundario no tienen el mismo nivel digamos, es como un salto muy grande al de la universidad. Bien. ¿Y qué tiene que ver la pasantía con la pasantía en el trabajo, con prepararlo para la universidad, para que pueda estudiar? No, bueno, esto que te estoy contando, que tiene claro, mucha dificultad, le digo, pero ¿cómo se relaciona exactamente eso que vos estás Esto pasa un montón, ¿eh? O sea, parece una pavada, pero pasa en muchas cosas, en muchos proyectos que se hacen, ¿no? O sea, a nivel país, digo, a nivel ciudad, lo que quieras. Digamos, ¿cómo vos vas a lograr, le digo, que esa persona esté preparada para entrar o sea, para entrar a la universidad, donde en realidad lo que tiene es más contenido, más, ¿no? O sea, tenés que leer mucho más, etcétera, etcétera, ponele, con una pasantía en el trabajo? Digamos, claro. ¿qué pasa cuando uno dice, bueno, bueno, ella ya tenía esa creencia y nunca se preguntó, tipo, ¿cuál es el objetivo de esto que voy a hacer? Digamos, ¿hay una causa y un efecto real No, en esa relación? no. Y lo que pasa ahí también es que hay ganas de crear la pasantía por sobre. Pero esto que decís es un problema que se ve, o una situación, no sé si es un problema, una situación que se refleja en distintos estratos. Y creo que un estrato muy interesante en el que se refleja es en la ciencia, por lo cual la ciencia hace por lo menos 50 años no es ciencia ya, hace mucho tiempo que no es ciencia. No es ciencia en su sentido formal. O sea, el método científico, que es observación primero, luego empieza a haber una relación, empiezo a encontrar relaciones, luego hago una hipótesis, luego la contrasto, si no puedo refutarla de ningún modo, armo la teoría, ¿no? Armo ya la ley esta, ¿no? Entonces, yo observo, entonces digo, bueno, observo mis plantas, no las riego, se mueren. Necesita que las plantas necesitan riego. Las riego mucho, entonces necesitan un riego tal. Observo primero y después formulo la hipótesis. Ahora la ciencia no funciona así. Estamos hablando de la ciencia. Quitemos hablemos de ese otro 5% que no está financiado, la ciencia financiada que ya tiene un interés Sí. que no es que es malo, pero no es malo, o sea, es dañino, pero no es malo en el sentido de que no tiene una intención de mal de per se, ¿no? Ese interés económico.
los intereses económicos, los que financian a los laboratorios, todos los laboratorios están en una cosmovisión de mercado. Estamos en mercado. No hay ningún lugar donde estés afuera del mercado, salvo que vivas en una tribu sin 2 pesos y sin manera de hacer el laboratorio, digamos, ¿no? Entonces, si existe el laboratorio, eso está dentro de un mercado. Estamos ahí adentro. El mercado, billetera mata ciencia. Así que Billetera yo fantasía. quiero vender tal producto, voy a contratar a lo que sea para que me saque una cosa que logre tal resultado. Mm, Y las investigaciones que están por fuera de eso, digamos que son un 3% de las que tal vez puedan llegar a existir, no están afuera de este sesgo que decís de autoconfirmación, porque antes de la observación generan la hipótesis. O sea, no hay observar, primero. Y luego, el método científico tampoco se aplica porque hago la hipótesis, contrasto en forma sesgada, primero proyectando, o sea, proyecto lo que quiero ver, empieza a hacer todos los sesgos y voy a contrastar dentro de los términos que me convienen y se da el resultado que confirma mi idea. sí. Sin mencionar todavía que todo ese sesgo está dentro de un inmenso sesgo que se llama paradigma. Y paradigma materialista o paradigma de que, no, pero sí, yo soy, en realidad yo vengo del Big Bang, vengo del mono, de un montón de suposiciones no corroboradas, pero ya parto de un montón de premisas erróneas. Parto de infinidad de premisas erróneas, pero además le agrego esto. ¿Cómo? El otro día me di cuenta cuando fui a hacer el seminario de Qigong médico, porque la medicina china tiene otra cosmovisión. Sí. Y solo por contraste dije, mirá, por eso se da este efecto, este fenómeno. Yo conozco mucha gente que desde hace 10, 15 años está queriendo avalar ciertos estupefacientes porque son consumidores de ese estupefaciente en distintos marcos, por ejemplo, el cannabis, ¿no? Entonces, bueno, vamos a fumar, pero también vamos a... Y el fumar es bueno porque el fumar no sé qué, porque lo justifico con la religión Rastafari, que no tengo ni idea, pero no importa, agarro un par de cositas de ahí que afirma mi adicción, me mantiene en eso, y esta gente eh, se pone a investigar sobre el cannabis, ¿no? Y dice, no, porque el cannabis esto, porque no sé cuánto, bueno. Las personas de medicina china, todas las personas de medicina china, o sea, en el seminario eran todos eh, médicos chinos, observaban, o sea, llegó por observación, no por querer imponer una hipótesis, sino que se daban cuenta que toda la gente que consumía cannabis, el cannabis medicinal, o sea, el otro te Sí. deteriora el shen, ¿no? La claridad. Pero el cannabis medicinal, el que es supuestamente el que no te hace nada, te deteriora mucho la energía del riñón, que es una función, es una función primaria en tu energía. Sí. Te la consume total. Entonces, y genera grandes desbalances en el cuerpo. Entonces, claro, vos, por ejemplo, no tenés un dolor. Te pasa esto, no tenés un dolor. O sea, ¿qué es lo que, o sea, la medicina china lo descubre esto de esta manera? Claro, vos no tenés el dolor o sea, tenés un dolor, tomaste la cannabis y no lo tenés más, porque toda tu energía del riñón, lo que hizo la cannabis es agarrar toda tu energía del riñón y, y mandarla a resolver eso, ponele. O no yo tenía Parkinson, temblaba así y ahora ya no. Claro, porque toda tu energía del riñón va a ser drenada de golpe, sí, te lo va a parar, pero tiene un costo altísimo, Mm, altísimo. Eso es ciencia. Así es ciencia, así se basa en observación. Hicieron observación, de hecho, medio que había uno que ya tenía, digamos, el desarrollo completo de la hipótesis, la contrastación y demás, pero todos los demás en clínica observaban este efecto. Entonces no mm. es que... Sí, eh, sí, 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 sí.
Entonces decía, bueno, sí te resuelve, tiene un costo muy alto Claro. que te resuelva eso, tiene un costo altísimo, pero ahí es ciencia, porque no fue yo queriendo imponer mis ideas, haciendo una hipótesis y tergiversando la experiencia para poder. Entonces, de nuevo, se perdió la observación, Mm. el ver, está imponiéndose todo el tiempo el mapa mental, ¿no? La hipótesis, mi idea. Después lo hacemos encajar, lo vamos haciendo encajar. Ger, se me despiertan como preguntas, ¿eh? Que no tengo obviamente respuestas. Em, Se me viene esto, ¿por qué? Digamos, ¿por qué sucede que muchas veces uno de alguna manera tiene estos, como si, mi sensación, ¿eh? Como si uno tuviera una necesidad de aferrarse a una creencia, de aferrarse a una idea, ¿no? Entonces, acá voy a tirar hipótesis. Se me viene, se A me ver, viene como por ejemplo, no sé, capaz la necesidad de reconocimiento de un grupo, ¿no? O de aceptación de un grupo. de sentido Entonces, de bueno, más o pertenencia. menos, claro, como un sentido de pertenencia, necesito pertenecer acá, entonces tengo que pensar más o menos igual porque como siempre se dice que hoy hay mucha aceptación de la diferencia, bueno, para mí eso no, no funciona. O en mi experiencia, por lo menos, nunca fue así. Digamos, aceptación de la diferencia para mí sería esto, ¿no? Poder charlar de algo en lo que no estamos de acuerdo o en que yo tengo una experiencia distinta a la tuya y poder escucharte sin agresión, sin que eso me genere violencia o sin encajarte en algún lado, ¿no? Bueno, eso sería para mí. Pero bueno, aparte, ¿no? Digamos, pero esto, ¿no? Como a un sentido de pertenencia, un sentido de capaz de apariencia, de aparentar algo que también está basado en una creencia, ¿no? No se tiro, ¿eh? Te estoy tirando Sí, sí. como ideas que se me vienen, digamos, como para el poder tomar esto y revisar cada uno, ¿no? Cada persona que escucha capaz el podcast o que nos ve poder revisarlo en su propia experiencia, digamos, y qué sucede con esto, ¿no? Yo creo que todo lo que trajiste es, es una posibilidad recontra. Y también, yendo un poquito más, ¿no? O sea, ¿por qué se genera por un lado, por qué se genera la creencia? Que no me parece, no me parece una función, que se genere una creencia no me parece una función que tenga una, que tenga, digamos, un efecto Mm, negativo, que se genere una creencia. mm, Ahora, que se fije. ¿Por qué me quedo fijo? Cuando la mm. experiencia cambió. ¿Por qué me quedo fijo si la experiencia cambió totalmente? Eso ahí hay algo muy interesante. Pero ahora toda la evidencia está mostrando que lo que está diciendo mi relato mental no es así. Pero ¿por qué me quedo fijo? ¿Por qué quiero, de nuevo, por qué el que hace falsa ciencia de ahora, ¿no? ¿Por qué quiere llevar su hipótesis al extremo, tergiversando, o sea, torciendo la verdad lo máximo que pueda para hacer encajar? Y bueno, está esto, ¿no? De, bueno, prestigio y demás, pero yo creo que hay un no reconocimiento de uno mismo sin la creencia. Entonces, por eso es que digo, se vuelve identidad. Si yo no me reconozco, si yo reconozco esa creencia como yo soy esto, todo lo que desafíe mi creencia me ataca a mí. Entonces mi sentido de supervivencia me va a querer luchar en vez de revisar. Porque no voy a hacer eso, no voy a mirar, voy a luchar, voy a polarizarme más en el caso extremo, ¿no? Pero si me reconozco independiente, o sea, basta con reflexionar, bueno, había noción de yo, había existir sin esa creencia antes. Antes no estaba. Y he cambiado de creencias. Cuando, y acá me parece que hay algo muy piola que yo
hace rato que vengo diciendo esto, como que, bueno, pasé por varias instancias, ¿no? Nichiren Daishonin, gente del budismo Zen, del budismo Chan, eh, de escuelas tipo del Cuarto Camino, bueno, muy, muy de chico. Y cada una es como un mundillo y cada uno es como una secta. Literalmente, por ejemplo, la escuela Tao, la escuela Tien Tao o Ikuan Tao es una secta, secta, listo, formal, hecha derecha, bien secta. Que como tal te protege de algunas cosas, te protege porque cuando te metes en una secta te protege de muchos valores, valores que no tocan al que está en esa secta. Por ejemplo, las nociones de éxito que mueven al mundo, al mundo del, digamos, de la apariencia y el mercado, no te toca. Porque estás en una secta que el objetivo es, no sé, juntar puntos de virtud para ir al cielo, poner. Entonces no va por ahí. Pero si quedás fijo, estás al horno. Para mí creo que realmente pasar por sectas y cambiar y ese switch, bueno, estoy en esta secta, sí, me meto de una y cambiar, te da eso como el contraste cultural que te da el haber conocido gente de Japón y gente de acá. Te da como una flexibilidad para poder tomar en algún caso algunas actitudes japonesas y en algunos casos unas actitudes latinas. Sí, sí, sí. Es así. Porque es que si no estás en ninguna secta, vos creés que no estás en ninguna secta, pero estás en la gran secta, estás en el paradigma, estás en la jaula paradigma mental, ¿no? Que es de ese modo. Pero entonces, bueno, anda a Japón y fíjate que hay otro paradigma. Ah, anda a una tribu en las Amazonas, hay otro paradigma. Ahí vas a poder encontrar que siempre estás en una y, digamos, en esa flexibilidad se empieza a ser más evidente la libertad de todos los paradigmas, el habitar un poco en el enigma, ¿no? El quedarse un poco en el ver sin determinar un mapa concluyente Mm. que te sella la experiencia. No digo que sea ser tonto, ¿no? Sino que la mente empieza a tener una cualidad más como una sugerencia, no como una imposición que te sesga de la experiencia, que te desconecta de la experiencia sensible. Eh, Como cuando uno dice esto es así, ¿no? Esto es así, o esto funciona así, o yo soy así, ¿no? Es ahí donde, digamos, como que me parece que uno fija algo, ¿no? Y cierra la posibilidad a seguir explorándose, digamos, ¿no? A seguir explorando lo que va sucediendo y se desconecta como de la experiencia. Ay, pero se me Para, venía algo, sí, en esto de Yo Soy Así, sí. que hacemos una adelantadita para lo que viene de gestión más adelante, en nuestras representaciones nos apreciamos así, eso nos pone un límite, la creencia nos pone un límite de lo que es posible y lo que no, ¿no? Entonces, a la hora de gestionar, no, pero yo no sé hacer esto, no, yo no puedo, ¿no? Y ya hay un mapa que me pone un muro. Entonces, si la palabra, viste que la palabra puede articular ese mapa mental para abrir una puerta o cerrarla, ¿no? Entonces, Mm. si yo digo, bueno, yo no sé todavía, yo no puedo, aún no puedo, ahí es como que abrís una puerta para que ahora lo googleo, ahora lo hago, ya está listo. Entonces te volvés a ese flujo, que es esto que te digo, ¿no? Que te dé esa flexibilidad, no fijeza, ¿no? Aún no puedo, todavía no puedo. Pero ya vamos a ver. Y se me viene, Ger, perdón, se me viene también que esto de la creencia, eh, de fijarse en una creencia, se convierte también muchas veces en resistencia. Digamos como esto, no sé. Yo tengo la creencia de que ya pasó mucho tiempo desde que estoy triste
¿no? Pero no le, o Sí, sea, creo que sucede porque lo escucho un montón. Ya sí, pasó sí, mucho sí. tiempo desde que estoy triste. Ya pasaron 3 días, estoy triste. Ya esto no está bien. ¿No? Es como una creencia, de decir, 3 días está más o menos bien para que esté triste. Ya 4 es un montón, ¿Quién dice, ¿no? no? Claro. ¿Quién puso el medidor de días de... No lo vi en ningún calendario de días de emoción. No, ya estoy en... No, pero, o sea, lo he escuchado un montón y es como, ¿quién dice? Y ahí es como que empieza la resistencia, ¿no? Como que se une con eso de, ah, bueno, yo tengo esta creencia de que después de tanto tiempo no puede ser que todavía me esté sucediendo esto, entonces, nada, me empiezo a resistir a la situación y peor todavía. Claro, ¿No? Entonces, claro, ¿cuántas veces totalmente. esas creencias que tenemos, que son en estas cosas, como en el día a día de lo que uno se va contando, cuando la fija, genera como fricción, ¿no? Como que termina generando fricción y no dejas que ese proceso, que es todo el tiempo, que no es permanente, digamos, fluya, como con Claro. más naturalidad. Y fíjate que siempre la reacción va a ser, en lugar de revisar mi suposición, che, ¿quién dice que tengo que dejar de estar triste? ¿Quién dice eso? En vez de eso, aparece enseguida una explicación y una creencia nueva. Ah, no, yo es que tengo que seguir gestionando, trabajando mi emoción. Es que no, es que se nota que todavía tengo que seguir sanando. Bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Como que me subo de nuevo Mm. a otra capa más interpretativa. Es como que capa de interpretación sobre interpretación sobre interpretación. Voy metiéndole capas a la cebolla, lo opuesto al zen, que va quitando y desnudando la experiencia tal cual es. No, la mente obnubila más, la tapa más, le pone otro filtro, otra capa más. Pregunta, Sí. Ger. Ahí. Bien, o sea, hablamos de todo lo que tiene que ver con las creencias y cómo uno se identifica. Más allá de la exploración que uno pueda llegar a tener en forma de preguntas, ¿no? Como repreguntarse, que para mí es un re buen ejercicio, digamos, como repreguntarse constantemente, esto es una creencia y tipo, estoy fija en esto y qué pasa si lo suelto, digamos, suelto en el sentido de qué pasa si lo experimento en vez de contármelo, lo experimento. ¿Qué otras cosas, justo que dijiste esto de las capas de la cebolla, qué otras cosas o qué otras prácticas se te vienen para hacer en relación con esto, ¿no? De revisar, además de Bueno, los Shoshin, escandas, por ejemplo. Shoshin, Yoshin, mente de principiante. mente de principiante, que es mirar independientemente del relato, o sea, ver la experiencia, habitar en el no saber, ponele. Porque es el saber, está en el saber, en lo que yo creo que sé, que es información falsa, ponele, ¿no? Entonces, ahora miro sin saber, sin explicarme, sin relatarme la experiencia. Entonces, sin el relato, directamente en la luminosidad, en la luz, en el color, en el sonido, en lo que estoy viendo, no hay país. Por ejemplo, miro por la ventana, ah, no hay país ahí. No, no, eso es un árbol, una casa, no es un país. Qué tonto, claro, ¿cómo? ¿En dónde estaba antes? Ah, salí del trance de mi propia mente. Ver desde eso, esto es habitar el no saber. Habitar el no saber es volver a ver frescamente, en forma inocente, ver como mente de principiante, habitar el no saber. El decir descansar sin respuesta y sin explicación y sin relatarme la experiencia es un modo de descansar independientemente, o sea, de la actividad mental. No dependo de la actividad mental para existir. La actividad mental está ahí, no importa, va y viene, pero no estoy ahí dependiendo, ahí contame cómo es el mundo porque yo no lo puedo ver, ¿eh? No, entonces hay como un soltar ese relato que da como una amplitud, de nuevo, que permite la fluidez, que aparezca una creencia, que aparezca otra, que aparezca un pensamiento, como lo que son, y que no te puedan meter tanto en trances. Mm, creo que es un retrabajo constante. Sí, ¿No? Como, tenemos,
es que yo creo que un poco todas las tradiciones, o sea, y en este caso hablando del Zen, el Zen es una invitación a, como decir, como, esto no lo dijimos en un podcast, pero sí en los talleres, ¿no? El camino del Buda es el camino de conocerse a uno mismo es olvidarse de uno mismo, y olvidarse de uno mismo es entrar en contacto con todas las cosas. Sí, El camino de Buda es conocerse a uno mismo. sí, Pero para conocerme a mí mismo necesito olvidarme de todas las nociones previas, toda esa fake news que tenía sobre mí mismo sí, y verme desnudo. Y cuando veo todo de nuevo desnudo, entro en contacto con todas las cosas, ¿no? mm, sí, Eh, Sazen. el Zen hace eso, o sea, el Zen es un modo de mirarse, y muchas otras tradiciones también, un modo de mirarse más allá de tu contenido psicológico aprendido, más Mm, allá de la mente aprendida. Un modo de desnudarse de de toda esa falacia y las confusiones, un modo de ver más allá de las suposiciones, un modo de ver más allá, a través de la cultura, más allá de la cultura, que es lo que hace, ¿no? El Zen cuando llega a Japón trasciende la cultura japonesa, no la obedece, mm, sino más bien es como medio rebelde, eh, y atraviesa también los paradigmas. Entonces, eh, te deja en un lugar donde vos por vos mismo estás viendo. Porque de nuevo, yo puedo verme a mí mismo, ¿no? Digo, bueno, voy a conocerme. Pero la neurociencia dice que los neurotransmisores y la mitocondria hacen... ¿Qué estoy haciendo? sí, Estoy información. conectado con absolutamente con un mapa conceptual abstracto, Mm, ¿no? Como sí. me voy al mundo de buscar explicaciones Mm. y atrapado en unas que estoy muy jodido ahí, ¿no? Pero es que no hay una sensibilidad, Mm, no hay una sensibilidad ahí. Me gustaría, Ger, por las dudas, Sí, porque viste que ya creo que lo dijimos en algún podcast, pero me parece importante. Eh, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sensibilidad para que no quede en una cosa así medio, medio New Age? no, sensibilidad en el sentido de observación, Mm, ¿no? De observación, de percibir directamente, de primera mano. La sensibilidad para, eh, s- de- eh, por ejemplo, reconocer lo que hay, no basado en una suposición, ¿no? No adherido a la mente. Entonces, por ejemplo, una sensibilidad es también es reconocer esto. Por ejemplo, pasa una situación que me da mucha tristeza, pero la sensibilidad no es ser abrumado por esa tristeza, eso no. La reactividad no lo es, sino la sensibilidad es seguir mirando sin suponer y ver qué es lo que pasa. Y en esa, si hay mucha sensibilidad, reconozco que hay algo donde surge, o sea, el espacio en mí en donde surge eso, ¿no? Que no es un lugar físico, ¿no? mm, Entonces, ese espacio es silencioso y está siempre. Ese espacio es un permitir que permite que aparezca esto. Eso es sensibilidad. Sensibilidad es seguir viendo momento a momento. En todo sentido, ¿no? O sea, lo estoy nombrando en esto, pero sensibilidad es ver árbol y no país. Porque ver país es pensar. Estoy eh, solamente... También poder ver el pensamiento, pero como lo que es. De nuevo, no digo que sea ser tonto, ¿no? sí. Sí, No, que se me viene esto que nos sucede, viste, con los haikus. O sea, como la práctica de los haikus, ¿no? Como, bueno, que veo en este momento, que estoy escuchando en este momento, ¿no? Que estoy sintiendo en este momento. Digamos, sí, creo que es como súper simple, pero que a mí me resulta como muy práctico, como bueno, sí. esto, ¿no? Conectarse con lo que está sucediendo ahora. Veo la pantalla, escucho el sonido del micrófono, siento relajación, por ejemplo, ¿no? O sea, como esto, ¿no? Como ir percibiendo momento a momento.
lo que va sucediendo, como sensibilidad en términos de sentidos, ¿no? Sí, y el haiku es totalmente un instrumento para eso, total. Te devuelve mucho hacia sensibilidad. No sé si hay una palabra sensibilidad así en japonés que se nombra. El aguaré hay como un asombro, un Aguaré, saborear también. asombro, saborear, sí, sí. Eh, pero bueno, sí, a eso nos referimos. Bueno, en el próximo capítulo vamos a seguir como con este recorrido. Hoy, nada, hablamos de esto, de las creencias, como muchas veces uno se fija y que a veces, si no, muchas veces, está bueno preguntarse, em, como repreguntarse, explorar y también porque creo que abre muchas posibilidades, ¿no? Que abre posibilidades que uno capaz nunca se imaginó y que estaban ahí o que no las veía, ¿no? Por estar fijado. Em, Así que bueno, nada, nos vemos en Bueno, el próximo capítulo. nos vemos. Chao. Chao.